Muy buenas, saludos a ustedes que nos acompañan en esta nueva Charlas L Colombia. Es un placer poder estar aquí con todas las personas que nos acompañan en la sala, pero también con las personas que ven esta grabación. Em, Hoy vamos a arrancar un ciclo en el que vamos a hablar sobre la inclusión de los materiales, la inclusión del arte en los materiales de español como lengua extranjera. Queremos agradecer a Ana María Avellaneda que nos acompaña hoy. Quiero presentarla. Ana María es una colega docente de español como lengua adicional y también es profesora de portugués como lengua extranjera con más de 20 años de experiencia. Tiene una maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera y cuenta con experiencia en diseño de materiales y unidades didácticas. Además de todo su interés por el arte, pues claro, ha desarrollado proyectos que integran el arte y la cultura en la enseñanza de él. Antes de darle paso a Ana María, que nos va a compartir esta sesión inicial de este ciclo, pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí, recordarles que nuestra red de cooperación académica Somos Profesores L Colombia es una iniciativa que nació de la mano de muchos colegas, algunos se encuentran por acá o seguramente nos ven, pero que ya llevamos varios añitos intentando compartir experiencias, compartir saberes y bueno, aprender juntos. Y pues sin más, le doy la palabra a Ana María. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación, Ana. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Ahorita hablando con Joana, hay una cosa y es que hay una búsqueda mía personal. Para mí, yo siempre he dicho que mi punto de vista en la vida siempre ha sido el arte. Ahora, mi oficio es enseñar español. Entonces, digamos que mi búsqueda va hacia allí y yo quisiera como continuar la parte de investigación y de producción enfocada en eso, ¿sí? Y bueno, quisiera compartirles algunas de mis inquietudes al respecto que se ven reflejadas justamente en el material existente. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo, si me quieren interrumpir, no hay ningún problema. El único problema que yo veo es que tenemos poquísimo tiempo, pero bueno, esto es una charla Bueno, introductoria solamente. Entonces, exactamente, es una charla introductoria, entonces ojalá que podamos, eh, digamos, dar un primer pincelazo de lo que viene más adelante, ¿no? Gracias, Ana, por favor. bueno, no sé si están viendo allí mi presentación. ¿Sí? Perfecto, bueno. Listo. Bueno, aquí tenemos el título de la charla, pero bueno, dentro de lo que he trabajado y también, por ejemplo, dentro de lo que he trabajado en la maestría, desde antes de la maestría, durante la maestría, después de la maestría, es entender para qué quiero el arte en mi trabajo, ¿no? ¿Para qué queremos nosotros el arte? Por una parte está como lo que pensamos es evidente, que es la parte de promover y alimentar la creatividad, que pues tanto la creatividad de nosotros como la creatividad de nuestros estudiantes, porque producir es un acto creativo finalmente, la producción oral, la producción escrita, pero también para tratar de entender al otro. Eh, el arte no es simplemente una cuestión decorativa, y ya les voy a explicar un poquito sobre eso, sino que también el arte a través de la contemplación nos invita a entender o tratar por lo menos de entender la realidad del otro, ¿sí? Y el otro que está inmerso en su propia realidad, ¿cierto? Digamos que el artista es un individuo, pero es un individuo que se debe a su contexto, a su realidad, a su cultura. Y entonces a través del arte podemos empezar a reflexionar sobre valores, simbolismos, deseos y circunstancias particulares. ¿Mm? Como les digo, de un individuo, pero de un individuo que hace parte de un grupo social mayor. Y finalmente, a partir de esto y a partir de tratar de entender, también reflexionar y con ello promover el pensamiento crítico. ¿Mm?
También, por ejemplo, un aspecto del pensamiento crítico o de esta operación, si se quiere, metacognitiva, es entender o es darme cuenta que no entiendo al otro, ¿cierto? Y darme cuenta, pues, qué necesidades tengo para poder entender al otro. Y bueno, todo lo anterior, digamos que si nos vamos a insertar en un sistema que nos cobija a todos, que es pues el plan, son los planes curriculares, es lo que manda el marco común europeo, pensemos en desarrollar la competencia intercultural de los aprendientes de español. Bueno, aquí hay este señor, a mí me gusta mucho, yo lo he trabajado mucho cuando hice mi tesis de maestría. Este fue como uno de mis pilares teóricos, que es Clifford Geertz. Él es un antropólogo. Y bueno, escogí esta frase, pero ya les comento algo que él dice, y es que habla que el arte no es solo decoración, aunque el arte tiene también ese aspecto decorativo, estético, bonito, ¿no? No todo el arte tiene que ser bonito, pero tampoco es censurable el arte que es bonito. Y digamos que tradicionalmente el arte está ligado a la idea de la belleza. Pero bueno, digamos que hay una ruptura de eso en el siglo XX y el arte no es solamente decoración, sino que es un acto de comunicación cultural. Y lo que quiere decir Geertz justamente con esto es que el arte, él dice que la cultura tiene tres manifestaciones concretas o tres manifestaciones tangibles. La cultura es un intangible que podemos conocer, apreciar, entender y ver a través de tres manifestaciones tangibles que son la religión, o digamos que no lo pongamos en términos de religión, pero sí como esa cuestión ritual, espiritual, el arte y la lengua. Entonces, digamos que nosotros como profesores de lengua estaríamos cubriendo a través del arte como dos aspectos de la cultura, que serían la lengua y el arte, justamente. Estaríamos parados en dos paticas y ya la parte espiritual es otra historia. Bueno, justamente para esto quise elegir esta imagen, que es una artista local de aquí de Medellín, que ella, gran parte de su obra la basa en toda la historia de violencia, pero lo que hace son palabras, es reunir exactamente el lenguaje. Y bueno, yo a ella, de una manera que no suene feo, pero de una manera muy, digamos, le agradezco mucho. Ella ha estado conmigo en múltiples clases o actividades que he hecho con estudiantes de español justamente para ayudarles a entender un poco sobre la historia y la cultura de Medellín a través de los ojos de un artista local. Entonces, bueno, por eso la tenemos allí. Ahora, esto ya tiene que ver un poco con esta reflexión que, como les digo, yo he venido haciendo y que quiero que se convierta en algo, ¿cierto? Y también quiero como hacerles una invitación y dejarles como esa inquietud. Y es hablar sobre lo que sucede con los materiales didácticos y las posibilidades que tenemos también. Lo que yo veo que son posibilidades en este momento. Entonces, digamos que el arte frecuentemente se aborda, no siempre, pero frecuentemente es abordado en manuales o materiales como contenido o como información, ¿cierto? Entonces, así como yo puedo tener una biografía de un artista, puedo tener la biografía de cualquiera. Es decir, el arte no es algo esencial, sino es algo accidental. Y es algo que, como el marco dice, que tenemos que abordar ciertas cuestiones artísticas, pues pongamos ahí una unidad que hable sobre Frida Kahlo. Pero realmente no se ve como la necesidad o no se ve como que se explote realmente el arte como tema. La otra cuestión es que normalmente el arte se ve y se percibe. Ahí creo que me comí esa parte, pero el arte se ve y se percibe
como algo separado de la lengua, cuando yo les dije, realmente no es algo separado de la lengua, y como ustedes ven, hay tanto manifestaciones de la lengua, manifestaciones artísticas, en que las dos cosas se encuentran porque al final pertenecen a lo mismo, son de lo mismo. Ahora, como digamos que como una oportunidad, como una posibilidad, el arte es de naturaleza metafórica y también se puede instrumentalizar como metáforas que yo puedo utilizar para enseñar. Ahora, el arte no es un producto. Con producto quiero decir que el arte no es una pintura, el arte no es una escultura, el arte no es una obra de arte, ¿sí? El arte es un sistema, el arte es mucho más complejo y el arte es una forma para poner en concreto y materializar algo que es abstracto, ¿cierto? Que era lo que yo les decía, la cultura se manifiesta de manera concreta en el arte. Y bueno, ayuda a decir aquello que no podemos decir con palabras. Digamos que en términos un poco poéticos, el arte habla de lo que es inefable, ¿cierto? Digamos, yo puedo decir muchas cosas sobre el amor o sobre un concepto como tal, pero realmente logro expresar ciertas cosas solamente a través del arte. Por ejemplo, una canción, una obra de teatro. De manera clásica, las artes se clasifican en artes visuales, escénicas. Bueno, esta es clásica moderna, ¿no? Porque antiguamente eran las bellas artes y las artes menores. Y las bellas artes, por ejemplo, la arquitectura, la pintura, la escultura, estaban allí. Pero ahorita hablamos de artes visuales, escénicas, literarias, sonoras y aplicadas. Y, por ejemplo, en este momento, el diseño y la arquitectura hacen parte de las artes aplicadas. Sin embargo, en este momento esa definición también está cambiando, ¿no? Digamos que todo este mundo va evolucionando y estos conceptos, digamos que los límites entre lo que es visual, lo que es auditivo, lo que es escénico, se va transgrediendo un poco. Entonces, bueno, pero sigue un poco la clasificación de esta manera. Y también hay expresiones artísticas populares que no se consideran arte. Ahora, ¿por qué no se consideran arte? Muchas veces es porque los expertos dicen que no es arte, pero no necesariamente hay una razón como para decir, no, es que si tiene rojo no es arte y si tiene blanco sí es arte. No. Es una cuestión de expertos. Los expertos determinan qué es arte y qué no es arte, lo cual también es una cosa para cuestionar, ¿sí? Entonces, para mí, nosotros podríamos hablar en una sola bolsa, poner en una sola bolsa ese arte con A mayúscula y el arte con A minúscula, que sería como, por ejemplo, la artesanía, las tradiciones estéticas, como pueden ser, por ejemplo, cuestiones que consideramos decorativas. Entonces, podemos trabajar con todo eso. Entonces, esto en cuanto a las posibilidades que yo veo que nosotros como profesores de L podemos explotar. Ya aquí, bueno, vamos a como aterrizar un poco lo que dice el marco común europeo sobre la competencia intercultural, que es donde, bueno, nosotros nos vamos a posicionar, aunque, como les digo yo, para mí, toda esta parte, como toda cualquier competencia, no podemos, o mejor dicho, por una cuestión de estudio, separamos las cosas, pero nada es separado de nada, ¿no? Todo está interligado, todo es transversal, todo tiene que ver con todo al final. ¿No? Entonces, bueno, aquí hay una definición, pues es un resumen de lo que dice el marco común. Y bueno, la competencia intercultural es la capacidad de mediar entre culturas, la cultura del aprendiente y la cultura de la lengua que se está aprendiendo. Comprender y relacionarse con personas de diferentes contextos socioculturales, evitando estereotipos y fomentando el respeto. Y no se limita solamente a conocimientos, sino a saber hacer, a saber, ¿cierto? Actuar, a saber entender y conocer.
a tener herramientas para comprender. Y aquí hay una cosa que me parece muy interesante y es que cuando hablamos de cultura, también encerramos todo el mundo del español en una sola cultura y eso tampoco es así. Entonces, aquí también hay una invitación y yo pienso que muchas veces en los manuales, que es un problema que yo veo, y es que los manuales abordan también el tema del arte o el tema de la cultura. Primero, desde el eurocentrismo, pero también cuando nos referimos a América, está México, Argentina y Cuba, ¿sí? Que tradicionalmente, pues, ellos tenían una fuerza de difusión muy grande y ellos comenzaron con movimientos muy importantes, pero pues yo diría que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la necesidad también de trabajar desde nuestro contexto, desde la ciudad en la que estamos, desde el país en el que estamos, ¿no? Y por ejemplo, por eso para mí era tan importante cuando hacía ciertas actividades contar con un artista local, ¿sí? Que hablara sobre una realidad local. Salud, yo. Bueno, entonces cuando hablamos de esta competencia intercultural, entonces tenemos el saber ser y es tener una actitud, ¿cierto? Tener una actitud abierta, curiosa, de respeto y apreciación por el otro, ¿no? Saber hacer, entonces es como saber comportarse e interactuar, que los aprendientes sepan cómo comportarse y cómo interactuar en contextos multiculturales, pero también el saber conocer, y es no solamente conocer, sino cómo seguir aprendiendo más. Y hay una cosa que es muy interesante sobre el aprendizaje de lenguas, pero también lo que estamos hablando aquí, que es el arte, y es que yo conozco al otro, pero me conozco a mí a través del otro. Entonces yo pienso que es una cuestión muy, muy, muy linda también entenderme a mí y darme cuenta que lo mío no es la regla, sino que así yo como yo veo diferente al otro, yo soy diferente para el otro, ¿no? Para el otro lo que es regla, yo soy el extraño. Entonces, digamos, esta es una reflexión que a mí me gusta mucho llevarla también al salón de clases, porque qué es lo normal, cuál es la regla, y también a la hora de hablar, cuál es la regla. ¿Mm? Esa cuestión de ser bien hablado, de la norma, bueno, que es una cosa que a veces debemos cuestionar un poco, ¿no? Después están los componentes de la competencia intercultural, ¿cierto? Según la última actualización del marco. Y, digamos, aquellos aspectos que están vinculados a la competencia intercultural, que es lo que nos interesa, que no son la competencia intercultural. Entonces, bueno, está la conciencia, ¿cierto? Intercultural, y es realmente tener como lo que yo les decía, realmente saber quién soy yo, quién es el otro, entender eso, ¿no? Tener una visión global. También la mediación como una estrategia, ¿cierto? Que es negociar significados con diferentes culturas. Y el plurilingüismo, ¿no? Y es como valorar esa riqueza de ser plurilingüe. Y finalmente, la relación que tenemos con otras competencias, como es, por ejemplo, con la competencia comunicativa. Y aquí hablan pues de adaptar el lenguaje al contexto cultural, como por ejemplo que consideramos formalidad, cordialidad, los gestos, pero también dentro de la competencia comunicativa es de qué temas se habla, qué temas son tabú, qué temas, de qué forma hablamos de los temas. Y yo pienso que también a través de esta reflexión que nos da el arte podemos llegar a comprender este tipo de nociones, ¿sí? Porque lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El arte también habla de los valores, entonces lo que es moralmente aceptable, lo que no es aceptable, de qué forma, etcétera.
Luego la competencia existencial es saber ser y es de nuevo esa empatía, esa tolerancia, el respeto, el aprecio por el otro. Y yo aquí quiero también comentarles algo que es que yo pienso que parte de las razones por las cuales hacemos un trabajo es por un sentido de trascendencia y es porque sentimos que con lo que hacemos de este mundo un mejor lugar. Y yo pienso que ahí, en ese punto, está para mí ese sentido de trascendencia y es justamente que a través de el aprendizaje y la enseñanza de una lengua podemos promover valores universales que hacen de este mundo un mejor mundo, ¿cierto? Ay, perdón, es que llevo ya como 3 semanas con la voz vuelta a nada. Este clima bipolar no ayuda a ningún profesor, he dicho. Y después está la competencia estratégica y el resolver malentendidos culturales. Hay una cosa que yo hablaba el otro día con mi hermana sobre mi sobrino y cómo, por ejemplo, en este momento los adolescentes hablan con memes y resuelven todo con memes. Pero yo decía, bueno, al final es resolver las cosas con imágenes, como con iconos que andan por allí. Podríamos, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en cómo podemos utilizar imágenes icónicas también para resolver o para promover esa cuestión, esas cuestiones comunicativas, ¿no? Bueno. Bueno, finalmente, bueno, yo quiero detenerme aquí y estábamos hablando con Joa. La idea es como tratar de hacer un paneo bastante grande de materiales, pero para hoy quería como hablar sobre estos 3 ejemplos. Sin embargo, y como le decía yo, justamente tenemos o yo escogí esta imagen porque me pareció muy llamativa en esto, pues cuando hablamos de interculturalidad y también de ciertas cosas locales que trascienden, pero también de la apropiación que se hacen, de las imágenes, de los valores, de cómo se identifica a veces uno con el otro. Esta imagen es la imagen de un artista callejero copista de Botero, como muchos que hay aquí en el Parque Lleras. Lo que pasa es que este no es el Parque Lleras, esto no es Colombia, esto es el Parque Kennedy en Miraflores, en Lima, Perú. Y bueno, me pareció muy interesante que también como una cuestión de turismo o para los turistas extranjeros se les venda un botero y yo asumiría que entonces nosotros no somos extranjeros en Lima, ¿cierto? Perdón, es que tengo aquí mi asistente que vamos a pelear ahora por el teclado. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, algo, antes de que hagamos como la visualización de algunas unidades didácticas que hay, que me parece que son interesantes e importantes. Joa. Pues yo sí quisiera pues detenerme en eso tan hermoso que tú dices sobre el sentido de la trascendencia, ¿no? Quienes nos dedicamos a este trabajo, no solamente pues estamos buscando también el pensamiento crítico a través de la comunicación, sino también un poco todo lo que estuviste contando en tu presentación inicial, ¿no? Porque ¿qué puedo hacer yo en mi trabajo para que haya un cambio en el mundo, ¿no? Y estoy segura que entre muchos colegas, pues estamos siempre pensando cómo el mundo hoy día es plasmado en el arte, especialmente el mundo que hoy nos estamos viviendo, ¿no? Que nos ha tocado ver y vivir, incluso ser protagonistas también. Entonces, me quedo con eso, Anita, y te agradezco porque no lo pudiste poner en una mejor frase. Muchas gracias, Joa.
Sí. Bueno, voy a compartirles ahora. La propuesta es que veamos 3 unidades didácticas así cortitas. Voy a comenzar por la última que está ahí en la lista. Perdón. Y que ahora no encuentro. Bueno, que este es un manual colombiano, es un manual con el cual yo trabajé muchos años, entonces digamos que puedo como hablar con un poco de propiedad. Bueno, no sé, para quienes lo conozcan y lo reconozcan, este manual se llama Maravillas del Español. Esto es una unidad, pues es el capítulo 12 del segundo volumen. Esto es un método que son 4 manuales. Digamos que es una propuesta bastante completa, un trabajo admirable, titánico, porque pues solamente las personas que han estado cerca de la producción de este manual, pues saben lo que eso implica. Propósito, perdóname que te interrumpa, Anita. Dime. Nosotros tuvimos una charla hablando sobre el proceso de haber creado este material, ¿no? Maravillas del Español, que si no estoy mal, corrígeme por favor, fue la primera gran apuesta con 1, 2, 3, 4 libros del español, digamos, colombiano y como tan local, ¿no? Entonces, pues les invitamos si les interesa a ver la charla sobre materiales hechos en Colombia y el ciclo de materiales que tuvimos a colegas tuyos hablando sobre el tema. Muy Sí, yo no sé si Diana se volvió a conectar, porque bueno, no está allí. Pero, por ejemplo, algo que yo le reconozco a este manual es como el intento de cubrir absolutamente todo, pero bueno, yo también digo que, como dice Joana, es un primer intento y le doy todo el mérito. Sin embargo, pues hay muchísimas cosas como todo, incluso el mejor manual que uno pueda encontrar, yo pienso que hay cosas para mejorar y en el trabajo en clase, que es una cosa que a mí me gusta mucho. O sea, un manual que no te da tanto te permite personalizarlo mucho. Y eso es algo que también disfruto mucho porque es producir material propio a partir de otro material. Entonces, se vuelve como un sistema bien interesante. Sin embargo, lo que les quería mostrar sobre esta unidad didáctica que tenemos aquí, sobre este capítulo de este libro más bien, bueno, digamos que nos centran o nos aterrizan como en un universo nocional que es la vida laboral, ¿cierto? Entonces conocer todo lo que tiene que ver con la vida laboral y nos ponen aquí un tipo de trabajo que es el trabajo artesanal. Ya aquí yo pienso que con la imagen, además que es una imagen que ocupa más de la mitad de la página, a mí me están dando me están comunicando que me van a dar una serie de contenidos al respecto, que al final pues se limitan como a unos ejemplos y eh, y a unos textos muy cortitos, pero que realmente no se habla del tema a profundidad, ¿no? Pero bueno, digamos, y ya lo que se trata sobre este tema, que hay una fotografía muy grande, muy bonita, es este texto con un diálogo pequeño para introducir el uso del C pasivo, del C impersonal, ¿sí? De la voz pasiva refleja. Y ya, a eso se limita. Entonces, digamos que hay una contextualización y hay algún tipo de ejemplos, vocabulario relacionado con el tema que se propone,
Al final hay una lectura muy cortita, pero se habla sobre una cuestión más anecdótica del turista que va a ir a comprar una artesanía, pero no se profundiza en el tema como tal, como es la producción de la artesanía o la parte estética o los valores, la manera de ver el mundo, que además yo decía, esto es un tema apasionante porque es toda la parte del tejido andino, y el tejido andino que además, si lo voy a comparar con el lenguaje, el tejido andino, que es lo que sucede con las mochilas, por ejemplo, las mochilas aquí arahuacas, es una forma de escritura, ¿cierto? Y muchos de los patrones tradicionales andinos son íconos y tienen significados y se pueden interpretar y se pueden leer. Bueno, no sé si leer es la palabra correcta, pero sí hay una interpretación que se puede hacer al respecto. Entonces, digamos, uno dice, bueno, esto es una oportunidad desperdiciada y no, porque nosotros como docentes llegamos allí y vamos a complementar eso, ¿no? O es lo que podemos hacer. Entonces, digamos que en muchos manuales y lo que sucedía tradicionalmente, no solamente en este manual, sino en muchos manuales tradicionales muy antiguos, es eso. Casi que la parte cultural, la parte artística se vuelve una excusa para aprender un léxico y poder hablar sobre algo, pero no hay una comprensión, no hay realmente un desarrollo de pensamiento crítico, no hay una construcción de ese mundo simbólico, ¿sí?, que representa al otro. Simplemente es como algo circunstancial, digamos. ¿Sí? Bueno, permítanme y un momento, por favor, que abra aquí. Bueno, el otro, yo voy a haber escrito las cosas al revés. Vamos a ir a mirar el libro. Y una actividad introductoria para personas que seguramente no han tenido mucho acercamiento o nulo acercamiento al español. Sin embargo, hay una cosa que quiero como resaltar y por eso lo abrí aquí desde la portada, y es que muchas veces las portadas de los libros contienen estas imágenes también. O sea, casi que la parte artística se vuelve algo decorativo, que no está mal. No está mal, o sea, el aspecto decorativo del arte no es despreciable, pero el problema es que nos quedemos solamente en eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas obras de arquitectura, algunas imágenes que pueden hacer alusión a la forma de vida de algunas personas. Y después tenemos, perdón. Perdón, que internet está. Bueno, tenemos esta parte inicial que es un test de personalidad, ¿cierto? En la cual, bueno, la persona tiene que elegir algunas cosas con las que se identifique. Y bueno, digamos que es solamente a partir de palabras claves y con imágenes que ilustran de qué estamos hablando. Entonces, bueno, digamos que podríamos hablar que aquí tenemos artes plásticas, pero aquí también podemos hablar un poco del arte monumental de la calle, ¿cierto? Y bueno, finalmente tenemos aquí la música también, que nos da una idea y
es muy interesante porque aunque es una sola palabra y es Velázquez o Picasso, primero con las imágenes, la persona ni siquiera tiene que conocer a Velázquez y no tiene que conocer a Picasso, ¿sí? Pero sí hay una cuestión de identificación y en la identificación hay un proceso reflexivo. Entonces, aunque sea algo muy sencillo, muy simple, ya hay por lo menos como se atrapa emocionalmente a la persona a partir de algo del mundo sensible, como es el arte, para poder comenzar el aprendizaje de español. Para mí, o sea, ese test inicial me encanta, además porque da con otras cosas desde el mundo sensible, como es, por ejemplo, este que para mí es un tema muy sensible, ¿cierto? Y es el té o el café, ¿sí? Entonces, digamos que bueno, una cosa que me hace pensar este manual es que no tenemos que hacer como grandes cosas para poder aprovechar este tipo de herramientas, perdón. Y además de eso, que hablar de arte y reflexionar sobre el arte no es algo para B1 en adelante. O sea, esto es para A1 y digamos que A0 porque es la primera unidad, ¿no? Y Estoy ya de acuerdo estamos contigo fortaleciendo. y te cuento que nos quitaron la proyección del material, pero mientras lo compartes de nuevo, me encanta que hayas tomado eso en cuenta porque yo también he trabajado ese material y de verdad que la primera cosa que la gente que no tiene idea quién es Velázquez o quién es Picasso, pues uno dice, bueno, pues si no los conoces, mira la imagen, ¿no? ¿Qué imagen te Exactamente. parece mejor, ¿no? No es solamente conocer. O lo mismo una ciudad, porque cuando hablan de Madrid o Barcelona, que por supuesto viene otra vez la visión un poco europeísta del asunto, ¿no? Digamos, Uh-huh. la gente dice, no conozco ni Madrid ni Barcelona. Bueno, pero vamos a la imagen, ¿no? Que más allá de la ciudad, digamos, es una pregunta que nos es difícil responder. Madrid o Barcelona, pues no conozco ninguna, ¿no? Pero bueno, pero Claro, vámonos a la imagen, ¿no? Es muy interesante ese exactamente. test. ¿Qué te Siempre transmite lo la uso en imagen? niveles iniciales. Uh-huh. Dame un segundo, un segundito, por favor. Listo. Puedes Eh, continuar. bueno, lo que decía, de todas formas uno puede pues, hacer las variaciones que necesite para poder eh, utilizar los materiales en otros contextos, ¿no? Entonces, De acuerdo. sí. Pero ese test inicial, es más, es tan interesante ese test que se puede utilizar en estudiantes de un nivel mayor, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí ya la pregunta no es eh, té o café, Teo café. sino Sí, será ¿por qué prefieres el té o por qué prefieres el café? ¿En qué circunstancias lo prefieres? Para ti, ¿qué quiere café decir? fuerte, Exacto. expreso. Claro, hay muchos más. Es un material muy interesante que se puede explotar en diferentes niveles, es verdad. No estás Uh-huh. compartiendo. Exactamente. Sí, ya lo estoy compartiendo. Bueno, y además un recurso de lo que estamos hablando, que no tiene que ver con hablar sobre arte, sino que es un recurso que es propio del arte, que es la imagen, ¿no? Y utilizar la imagen no como algo decorativo, sino como algo funcional. ¿Qué me dice la imagen? ¿Cómo reflexiono a partir de la imagen? Como digo, este test puede parecer muy sencillo, pero me parece también muy, muy bien aprovechado, aunque, claro, siempre podríamos mejorarlo muchísimo más, ¿no? Eh, bueno, finalmente me gustaría terminar con un libro que es de mis afectos, que,
que, digamos, como crítica, yo diría lo que acabo de decir, y es que hace cosas muy buenas, pero porque son personas que ya tienen un nivel, o sea, esto es un libro para C1, y a mí me encantaría, pues, que existiera un material de esta forma, de esta complejidad, que cubriera temas tan interesantes para niveles básicos, por ejemplo. Y esta pues es la segunda unidad. Pensé, no recordaba que la primera era sobre aprendizaje y la segunda unidad está dedicada completamente al arte, ¿cierto? Como problemas, pues de nuevo, tenemos aquí todo centrado en la visión europea. Pero, por ejemplo, en esta unidad yo veo cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo una reflexión inicial a partir de obras de arte, que no, aquí tenemos imágenes, pero digamos las obras de arte son esculturas. Luego tenemos como algún texto relacionado con unas exposiciones, pero también el mismo texto es muy interesante porque comienza uno a pensar, oh, wow, esta obra de arte funciona así, así. Y bueno, algunos conceptos, la parte gramatical, los sentidos. Y aquí llega una parte que es muy interesante y es la entrevista a un artista callejero y lo que se trabaja como la parte lingüística que se trabaja a partir de lo que habla el artista son las palabras disonantes, que me parece encantador porque también el arte a veces como que nos permite salirnos, como les decía yo, de la norma, de la regla. Nos sentimos que tenemos esa licencia y realmente este hombre cada 5 palabras, 3 que dice, pues podríamos censurarlas. Pero es algo que también pertenece a la lengua, que es muy lindo, que podemos apreciarlo, que tiene todo, toda como esa carga emocional, ¿no? Que este tipo de léxico tiene toda esta carga emocional. Bueno, y me parece muy interesante. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajo con estudiantes, muchas veces me gusta cambiar este video, tratar de utilizar otros artistas, justamente porque habla de la realidad del arte callejero en Europa. Y cuando tengo estudiantes que están en América Latina o en Estados Unidos o en Colombia, me gusta acercarlos más geográficamente y acercarlos a la realidad, incluso acercarlos al uso de palabras disonantes que hacemos nosotros, que no son las mismas de España. Que eso también es una reflexión interesante. Y bueno, para mí esta unidad es muy buena, pero también se queda mucho en lo lingüístico y en lo teórico. El ejercicio que más me gusta es este, definitivamente, y tiene que ver con escribir una pintura, ¿cierto? Es relacionar un texto a una imagen, ¿sí? Y al final hay una producción propia. Entonces, digamos, este es para mí como el ideal de lo que podemos hacer nosotros como profesores de manera muy sencilla, porque yo pienso que se pueden hacer cosas mucho más complejas, mucho más. Ahora, yo he tratado, durante la maestría, yo hice unas unidades didácticas basadas en arte colombiano. Y como problemática, uno de los frenos que me encontré es a veces el freno que tiene la gente para producir. O sea, no es que yo no dibujo bien, no es que tomar fotos para qué, no es que como que no nos damos tampoco la licencia de en algún momento así como el que dice, no, es que yo no canto, yo no bailo, bueno, yo tampoco dibujo. Entonces, hay veces que es complicado también manejar estos temas porque hay como una parálisis o hay tal vez una castración, si se puede decir, y un concepto de que este tipo de cosas es solamente para las personas que
hacen cierto tipo de trabajos o que tienen un cierto tipo de personalidad, como que son locos. Entonces, bueno, es eso. Y esta sería como la introducción de lo que... Dime. Perdona, Anita, que te interrumpa, pero eso que dices es muy, muy interesante porque creo que lo vemos en las clases permanentemente, ¿no? Retomo el tema de ojalá tuviéramos más materiales así, crear materiales. Dudo que muchas personas quieran hacerlo en el sentido que no conocen el arte, ¿sí? Y pasa exactamente igual con lo que pasa con, no sé, con otro tipo de actividades que podemos hacer. Ah, vamos a bailar. No, yo no bailo. Ah, vamos a cocinar. No, yo no sé cocinar. Hablemos entonces de la coyuntura, porque el curso, digamos, lo necesite. Hablemos de la coyuntura política o social de un tema específico. No, yo no hablo de política porque me parece que es complicado. O sea, esa invitación que tú haces específicamente al tema del arte, creo que tal vez no sea para todos nuestros colegas, hombre, digamos, pero en realidad sería muy interesante poder ahondar más en lo que sí se está haciendo. Y creo que ese es el origen de todo este ciclo, de como lo hablábamos tú y yo al principio, es como despertar eso. O sea, hay mucha gente que trabaja el tema del arte porque le gusta el arte y entonces qué bonito compartirlo. Pero, ¿cuáles artes, no? Hay muchas artes y entonces Y encontramos que, en los manuales, perdón. no, y que es arte también, porque dependiendo del concepto, porque arte es solamente lo que es bonito o lo que Claro, es es una arte culto. reflexión, claro, es una reflexión que nosotros, los profesores, estamos llamados a tener, ¿no? Y por eso tan importante que tú pues hayas primero propuesto esta charla y segundo, que podamos ahondar un poco más en lo que ya existe. Como decías, hay una visión europeísta del asunto, hay una cantidad de materiales que no conocemos, pero es que yo, digamos, en mi caso particular, disculpen que lo hable, pero yo utilizo el arte simplemente como una excusa para adentrarnos en el artista, en el tipo de arte, en lo que quiere comunicar, ¿no? Al final, ¿qué conversación puede llevar que nosotros pues veamos simplemente una imagen, ¿sí? O veamos una escultura. Y entonces, pues claro, estamos, no sé, lo veremos a lo largo de este ciclo. ¿Tenemos materiales hechos en Colombia relacionados con el arte? ¿O tenemos colegas que se dedican al tema? ¿Tenemos materiales, no sé, en México o en Argentina donde se producen manuales? Pero es que hay mucha gente también produciendo contenidos, como hablábamos, Anita, en sus propias producciones, ¿no? De contenido como consumidor o productor de contenido en redes sociales que se adentra al tema del arte, ¿no? Y entonces, ¿cuál arte? Bueno, ¿cuántas artes hay? Y bueno, yo siempre pues me voy a lo que hay en los libros, pero ¿qué más podemos hacer, no? Me encantaría saber, hacer una encuesta con cuántos colegas trabajan el tema de las artesanías y el significado de las artes para los pueblos originarios, ¿no? Y qué significa eso, ¿no? Por eso nuestro trabajo es tan lindo que nos permite ahondar en cantidades de cosas que seguramente hablaremos más adelante en este ciclo y pues de tu mano, Anita. Pues hay una cosa que yo quiero como complementar ahorita que dices tú sobre eso, y es que sí, por una parte lo que yo te decía, para mí tiene que haber un sentido de trascendencia, pero también hay una charla de TED que la utilizaba mucho en portugués, que habla sobre el concepto del trabajo. Y es un hombre que habla cómo el concepto del trabajo ha cambiado y cómo el trabajo es algo que nos permite comunicarnos y desarrollarnos en el mundo, ¿cierto? Y yo pienso que también, o sea, mi trabajo y hacer que mi trabajo sea esa forma como yo también pueda crecer yo y cómo pueda como eh, construir mi propio mundo, ¿no?
a través de mi trabajo que le sirve a otros, pero también tiene que haber algo para mí, ¿no? Entonces, como te decía al comienzo, para mí mi punto de vista es este en la vida. Y yo pienso que toda la vida me demoré mucho en entenderlo, pero toda mi vida yo vi el mundo a través de estos ojos, ¿no? Pues aprovechando que tenemos a nuestro colega Félix, que comentaba anteriormente cuando estabas en un segundito, nos comentaba que no había trabajado el material de bitácora que compartiste, pero que sí había trabajado muchos otros, ¿no? De pronto, Félix, si nos quieres comentar un poquito, y qué esperarías también que habláramos en esta charla. Pues bueno, la verdad, la cuestión que yo he explotado de arte conscientemente creo que ha sido la parte de, no me acuerdo cómo se llama el blog, se llama Grafiteando por Madrid o algo así, que es un blog que, bueno, profe de español, de hecho, hace tiempo, está buscando grafitis por Madrid y en efecto, pues lo hace de una curaduría muy interesante porque hace una clasificación por usos comunicativos, incluso gramaticales, el estar, Excelente. muchos otros, y es magnífico porque eso me ha servido mucho para explicar a mis estudiantes o ilustrarles, sobre todo a los que están en Europa, muchas cuestiones gramaticales y léxicas con respecto a España y al lenguaje coloquial español. Esa parte creo que es muy interesante porque da, primero, la parte de street art y todo lo que tiene que ver con arte callejero y performance, y lo otro es lo que dice en el mensaje o incluso en los dibujos, que no siempre son grafitis. Entonces hay muchas partes de abstractismo, otras partes de lenguajes figurados, otras partes de metáforas. Todo eso es muy interesante, sobre todo para niveles avanzados. La cuestión de niveles básicos no me he atrevido tanto porque, pues lo mismo que dice Joana, realmente pues no sabemos mucho cómo abordar el arte, siendo muy subjetivo y sobre todo que también es muy sugestivo. No muchas veces tenemos el vocabulario o el léxico necesario para trascender simplemente de la Claro, descripción de no es tan imágenes que hay fácil. ahí, ¿no? Entonces Claro, hay no es mucho que tan mirar. fácil en niveles El arte callejero iniciales. creo que es lo mejor, para mí es lo más fácil. Estoy de acuerdo contigo, muy interesante. Y también, pues tengo la pregunta para Anita, porque últimamente hablamos mucho de arte callejero, digamos, porque tenemos un montón de materiales hoy día y de pronto es de nuestro interés, pero pues las artes son la arquitectura, la pintura, la escultura, la No, música, la danza, la literatura, en teoría, ¿no? L- ¿Vamos a es adentrarnos que en todos estos o no, Anita? no, yo pienso que es más fácil hacer como una clasificación un poquito más contemporánea y hablar, por ejemplo, de la parte performática, la parte visual, la parte sonora, ¿cierto? Entonces, digamos, en lo performático, pues está el teatro, pero también está la música también está en lo sonoro, pero digamos, la música tiene esa parte de performance, ¿no? Y, por ejemplo, con lo que decía Félix ahorita, yo recuerdo mucho algo que una vez en otras circunstancias me preguntaron de un graffiti y yo decía, bueno, voy a tener que sacar aquí todo el manifiesto marxista para poder explicar lo que significa este graffiti. Y yo me acuerdo que la única explicación que di fue, pues es como difícil, pero fíjate qué lindo, rima. Entonces yo no me quedé con el significado, sino con la forma. Yo les decía, miren, en la Nacional casi todos los grafitis riman y me fui por toda la Nacional mirando grafitis que rimaban y nos quedamos con la parte de la forma y no del contenido, ¿cierto? Entonces, digamos que también hay como diferentes niveles y digamos, algo como un texto, pues es la parte léxica, la parte, pero también, ¿por qué no abordar esto desde la parte sonora? Que es lo que sucede, por ejemplo, con la poesía y con la poesía infantil. Eh, que por algo a los niños se les enseña a partir de canciones y de poesías, ¿no? Que, que la parte sonora, yo creo que todos aprendimos rin, rin, renacuajo sin saber qué significaba. Sí. Y tenemos
sin duda hay algunos, varios colegas que trabajan mucho la música, pero no la música Ujú, como la canción, sino lo que hay detrás de ella, como, ujú, bueno, espero que Félix nos pueda acompañar más adelante, porque yo sé que él en particular tiene una curiosidad interesante sobre el tema de la música y lo que va detrás de la música, ¿no? Bueno, pues nuestro tiempo no es muy largo, tampoco en el día de hoy y tampoco pues en nuestras visualizaciones de nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener esta y todas las próximas charlas y todas las que hemos hecho a lo largo de estos años. Les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y podamos determinar nuestro próximo encuentro en el que andaremos un poco más sobre esos pequeños, grandes temas de los que has hablado, Anita, ujú. sobre todo como una invitación a los colegas, ¿no? A perder el miedo, a ser creativos, a acercarnos a un tema que puede promover muy bien, por supuesto, el pensamiento crítico, pero la, la, la comunicación, ¿no? La interacción, cualquiera que ella sea, en la lengua que estamos estudiando, ¿no? Entonces, es muy linda la invitación, Anita. Y al final yo agregaría algo, y es que el arte produce placer. Entonces todo eh, como Además del buscando trabajo, un placeroso. exacto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por esta charla introductoria. Ha sido muy interesante para mí, para las personas que estuvieron acá, para Félix, que nos acompaña hasta el final, y bueno, para todas las personas que seguro nos ven en diferido y nos veremos muy pronto, y seguiremos con un tema más particular, hablando sobre la inclusión de las artes en los materiales, no solamente manuales, en los diferentes materiales que Ujú. usamos para enseñar español, como lengua adicional, lengua segunda, lengua extranjera. Así que muchísimas gracias, Anita, y a todos ustedes, estén atentos. Gracias, cuídense Gracias. mucho y nos veremos pronto. Chao, chao. Chao, gracias, hasta pronto.